esta nueva charla. ¿Se acuerdan que estábamos dentro del ciclo que habíamos inaugurado hace 2 encuentros sobre el cielo y el infierno? La palabrita que habíamos presentado en sociedad era escatología, y habíamos aclarado qué significaba eso de escatología. Y habíamos propuesto ciertas caricaturas que, claro, como todas caricaturas, siempre revuelven el avispero y hay que compensarlas, matizarlas y tratar de ubicarlas en su justo lugar, ¿cierto? Así como esta vez el título es permisivo, inflexible, 2 caricaturas extremas, permisivo, inflexible. ¿Cómo será nuestro juez al final de nuestra vida, de la vida? Entonces, ya habíamos presentado la vez pasada una caricatura donde más bien era un Dios que pesaba nuestras obras buenas, nuestras obras malas, y que al final de la vida, a ver qué era lo que cuál era el platillo que más se inclinaba para qué lado. Cuando en realidad esto es una caricatura, Dios, el juicio en que va a consistir, en que vamos a tener hacia el final de la vida, no consiste en esta caricatura de un Dios con una balanza al estilo de la justicia humana. Pero antes de entrar a rebobinar un poco lo que habíamos dicho y seguir proponiendo lo que significa la imagen de Dios como juez y qué significado tiene para nuestra existencia, nos interesa también contrapesar esta caricatura que lo hace ver como inflexible, que no perdona, con esta otra caricatura de una especie de Dios bonachón, en el sentido despectivo del término, con perdón de no hacer ningún tipo de falta de respeto, pero es un Dios, en todo caso, permisivo, un Dios que no le interesa si pecamos o no. De esto consiste la caricatura, que también es una distorsión. Es un Dios que, sí, es misericordioso, lo cual es un mensaje evangélico, pero su misericordia consiste en mirar para otro lado, en no tener en cuenta en absoluto nuestras faltas. Un Dios que, mal entendido, como el Dios amor, es otra la visión, ¿no? Y que todo lo que sería la ley de Moisés, es una cuestión del Antiguo Testamento, que ahora estamos viviendo bajo otra. ¿Qué tal? Acá saludamos a Nati, que acaba de entrar. Nati, por favor. Acá tenés en la cámara apuntando. Ya está, ¿no? Me avisen y la próxima vez me pongo la pelota, a ver qué onda. Por favor, servite café, todo, está todo preparadito. Así que le damos la bienvenida a Nati. Ah, no, eso es discriminante. Se trajo su vaso. Se trajo su vaso porque desconfía de nosotros. No, es para cuidar el ambiente, Entonces, decíamos, estábamos Nati presentando estas 2 caricaturas. Ya habíamos hablado la vez pasada de este Dios inflexible, ¿no? De este Dios que parece que estuviera pesando nuestros pecados o nuestras virtudes en la balanza. Y ahora vamos a contrapesar con otra imagen distorsionada, pero en el sentido contrario, de un Dios que es bonachón, que es permisivo, y parece que solamente la cuestión de los mandamientos fuera una cosa del Antiguo Testamento, que lo que se llama el laxismo, es decir, no importa si uno vive con amor, pero vive con amor según los propios criterios de uno mismo. En esto consiste la caricatura, ¿no? Que hay que ser coherente con uno mismo. Es una cosa absolutamente individualista. Soy yo el que pongo los criterios, y el amor, la sinceridad con que pongo al realizar estos criterios es lo que me permite finalmente acceder al Dios amor. Esto es un poco la caricatura.
Es decir, cada uno se ocupa de sus propios asuntos, yo no me meto en los de nadie, pero hago mi camino, como dice la canción que cantaba Frank Sinatra, a mi manera, ¿no? Es decir, todos los puntos de vista son válidos, no hay una ley objetiva que cumplir, que seguir, justamente por amor, sino que lo importante es ser auténtico con lo que uno siente. Esta es la otra caricatura. Entonces, ante esto es un Dios permisivo, que simplemente si fuiste, la cuestión acá es si uno fue honesto con aquello que sentía. Bueno, fíjense, para ya empezar a salir de esta caricatura, cómo no tenemos en cuenta al otro acá. Sí, por favor. Perdón, Clau, ¿no? Sí, por favor. Acá tengo un par de comentarios. Por favor. Se conectó Karina, que dice buenos días, Karina y Juan Carlos. Y Valeria dice, buen día, mi hijo de 8 años me pregunta mucho sobre el cielo y el infierno. Me cuesta encontrar una respuesta adecuada para su edad. Por ahí, en el transcurso de esta charla, lo podrías mencionar. Por supuesto. Estamos hablando de esto también. A ver, esto, si Dios quiere, vamos a seguir tratándolo durante 8 encuentros. Pero a ver, no me gusta nunca dejar una pregunta pendiente, ¿no? Más allá de lo que podamos ir diciendo, yo creo que es importante aclarar que en términos, digamos, de lo que puede vivenciar un chico, el cielo es estar eternamente en compañía de Jesús, en compañía de Dios, que nos quiere, con el que vamos a ser plenamente felices, que para llegar a eso tenemos que esforzarnos. Yo no soy catequista, pero que eso también implica aceptar que Jesús aceptar la amistad de Jesús ya en esta vida, y que aceptar la amistad de Jesús ya en esta vida también para ese chico implica también salir de sí mismo, empezar a amar a sus compañeros, esforzarse por hacer lo que Jesús le dice que es bueno en su edad. Y el infierno es justamente rechazar el amor de Dios, encerrarse en las propias rabietas, digamos, el no interesar lo que me tiene que decir Jesús, el no interesarme por mis compañeros, el no interesarme por lo que me dicen mis padres, y eso es ir encerrándose en mis egoísmos. Habrá que ver cómo lo dice, pero yo creo que en clave de un chico hay que ir preparando para decir que en el fondo, después vamos a volver a tratar sobre esto, el cielo es estar eternamente con Jesús, porque yo quise estar, porque yo fui abrazándola durante mi vida, y el infierno es lo que significa una vida donde a mí no me interesó abrazar a Jesús, no me interesó seguir lo que Él me dice que es bueno. Claro, muchas veces, sí, muchas veces se dice, bueno, pero el infierno es porque Jesús te manda al infierno porque vos no quisiste hacer lo que Él decía. En realidad uno mismo se manda al infierno. Claro. Dios no obliga a nadie a hacer nada, digamos. Sí, ya les anticipo, ¿no? Esto de la Iglesia está condenado a decir que el infierno es una creación divina. La libertad es una creación divina, no el infierno. Ya vamos a ir hablando sobre eso, pero en todo caso, perdón, el infierno es por supuesto que es una posibilidad real en nosotros, en la medida que nosotros mismos podemos acceder a ese estado si queremos. Y no ignoramos a Dios, ignoramos al prójimo, sin lugar a dudas. Sí, Nati, por favor. No, que a veces... aprovecho a comer una galleta. Está bien, coma tranquilo. Vos cambiá la cámara si no se me ve comiendo. No se escucha el craca. No, digo que hay una imagen muy linda también que a veces uno se los muestra a los chicos, que es por ejemplo, cuando los chicos están contentos por algo, porque están jugando con los compañeritos, están compartiendo, que es un momento donde ellos se sienten contentos y están felices. ¿Y por qué están felices? Porque están compartiendo, jugando con amigos, juegan un juego juntos, ¿sí? Ayudan a mamá, y esas cosas a uno le da alegría, ¿no?
Entonces, en cierta forma es como el cielo eso. Esas pequeñas cosas que nos dan alegría es el cielo, porque uno está haciendo cosas buenas, cosas lindas, y entonces eso te da mucho gozo, mucha alegría. Ahora, ¿qué pasa cuando yo me porto mal, le saco el juguete a mi hermano, le tiro de los pelos, nos peleamos, o le grito mamá y demás? ¿Cómo me pongo yo? ¿Cómo me siento? Y me siento triste, ¿sí? Porque mamá está mal, porque no puedo hablar con mi hermano, porque nos peleamos por el juguete. Bueno, esa sensación de tristeza es cuando sería como el infierno en cierta forma. ¿Por qué? Porque no estamos compartiendo algo lindo. Entonces, los sentimientos son cuando compartimos cosas lindas y hacemos cosas lindas y somos buenos, nos sentiríamos como en el cielo, básicamente. ¿Pero por qué? Justamente porque Jesús nos invita a eso. Como Jesús nos invita a eso, todo lo que sea bueno, ¿sí? Nos da ese gozo interno, esa alegría. Y que los chicos uno los ve, se ve enseguida, digamos, cuando juegan con los compañeritos y se están divirtiendo, ese que sería como el cielo, digamos, ¿no? Y el infierno sería cuando uno está enojado y está triste. ¿Por qué? Porque no compartió y demás. Entonces, ahí uno no está optando por Jesús, ¿sí? Porque Jesús nos dice que compartamos. Entonces, cuando uno no comparte, no es amigo, ¿qué sentimientos tenemos? Y tenemos sentimientos de que estamos tristes, porque mi compañerito se enojó, porque mi mamá está enojada, papá no sé. Entonces, ese sentimiento de tristeza sería como el infierno, digamos. Y ese sentimiento, como decían los chicos recién, mis compañeros, en realidad es una opción. Yo opto por pelearme con mi compañerito, por no prestarle el juguete, ¿sí? Es una opción que yo hago. Entonces, si yo quiero estar contento y alegre, lo que tengo que hacer es justamente lo inverso. Entonces ahí va a tener un pedacito de cielo acá en la tierra, como diciéndolo de alguna forma, ¿no? Sí. Por ahí es una imagen que por ahí es lindo para que los chicos entiendan desde el punto de la realidad de ellos, ¿no? Cuando ellos ya están contentos y cuando ellos están tristes, digamos. De todas maneras, acá Sí. supongo que será Jorge, en Parroquia La Inmaculada, no sé, compartió lo que dice el catecismo sobre el infierno. Por supuesto, después vamos a hablar sobre esto, porque claro, ahora estamos saliendo al paso de una pregunta que es complicada, que es cómo hablar a un chico sobre el infierno, ¿no? Pero siempre hay que resaltar que en la medida que él empieza a ser responsable por sus actos, empieza a elegir si quiere seguir lo que Jesús dice o si quiere hacer la de uno propia y apartarse de Jesús, ¿no? Y que el cielo y el infierno van a ser, en todo caso, explicándolo como se puede explicar a un chico de esa edad, va a ser el quedarse eternamente en aquello que él quiso quedarse, o siendo amigo de Jesús, siendo generoso, o encerrado en sí mismo y queriendo solamente sus propios juguetes, digamos, ¿no? Por supuesto, todo esto que no sé quién lo está compartiendo en este momento son todos los puntos del catecismo sobre la verdad del infierno, que repito, vamos a dedicar 1 o 2 charlas sobre esto, pero sin duda lo que tenemos que adelantar es que sin duda el infierno es una posibilidad que nos puede caber a todos, que verdaderamente existe como posibilidad para cualquiera de nosotros. Y de ahí la seriedad de la vida, no es simplemente una hipótesis o una teoría, no. Jesús claramente nos habla del infierno, pero no quiero adelantarme, ¿no? Yo simplemente porque cuando surgen estas preguntas no me gusta dejarlas picando, ¿no? Pero ya vamos a hablar más adelante sobre lo que es la realidad del infierno, pero ya adelantamos que por supuesto que es una realidad que nos puede acontecer a cualquiera de nosotros en la medida que nos apartamos del camino de Cristo a sabiendas, ¿no? De manera que, bueno, pero ahora lo que vamos a entender, tratar de entender lo que significa este juicio, qué significa este juez, ya que la Biblia habla sobre juicio y sobre juez, sí. Perdón, sí, porque estamos transmitiendo por La Inmaculada, Pacho y YouTube, y en los 3 hay comentarios. Me parece malo. No sé si querés que te lo comente y Pero después por supuesto. ahí entramos con todo. Pero por supuesto. Bueno, en La Inmaculada dice que Coca dice: mi ansiedad muestra mi fidelidad, como vos decís, Claudio. Después dice: yo también los escuché. Belén dice: buen día a todos. Hola Claudio, hola Pepe. Belén dice: hola panelistas.
Bueno, después Yo completo, o la Nati o la Sofi. Alan dice, porque el amor y la libertad están estrechamente unidos, pues Dios al crearnos no nos quería robots que lo alaben, sino personas que plena libertad para elegir amar. Absolutamente. O no. Asimismo, los ángeles tuvieron su prueba en su libertad, una carta. Exactamente. Parte se alejó de Dios, ángeles caídos, que son los demonios, y luego los ángeles que siguieron fieles a Dios. Nuestra prueba es este peregrinaje en la tierra, teniendo plena confianza que el amor de Dios no pasará jamás y que nos llama hasta nuestro último suspiro. Absolutamente. Después hay otro comentario que vamos a leer. Perdón, respecto del comentario, una cosa que obviamente sí, el comentario de Alan, si uno quiere saber lo que es el infierno en acto verdaderamente, tiene que ver lo que es la realidad de los demonios, ¿no? De los ángeles caídos, como ellos en ese odiar a Dios también quieren hacer caer al hombre. Ahí tenemos verdaderamente como dogma de fe la existencia de estos ángeles caídos y ver cómo esa enemistad con Dios quieren arrastrarnos también a nosotros a esa enemistad, ¿sí? Después dice, vale, por YouTube, gracias, más sencillo de lo que pensaba, me estaba complicando sola. Después tenemos por YouTube de Pachen, dice Alan, que se me ha conectado primero, dice hola, buen día, aplauden el desayuno Clau, Alan por la notificación de Facebook. Fernando dice, hola desayunero, ya estoy viendo por Facebook, se conectó Mini, dice buen día desayunero, buen día Claudio. Claudia dice, buen día para todos. Y estamos. Y acá hay un último comentario supongo que será Jorge, que dice, el infierno es la pérdida de la alegría, el amor, la bondad, el bien, porque es perder a Dios y todo lo que viene de él, justamente, ¿no? No quiero adelantar mucho el tema del infierno, pero sí, es en el fondo el estado en el cual uno eterna y voluntariamente rechaza a Dios por quien, o sea, uno fue creado para amar a Dios, uno fue creado para estar con Dios, y el infierno, la terrible realidad del infierno, es que uno eterna y voluntariamente rechaza ese amor que es su plenitud. Eso no se puede pensar peor estado que eso, pero es un estado en el cual yo mismo me puse, porque yo mismo fui el que rechazó ese amor, ¿no? Entonces, por supuesto, el peor castigo del infierno es la ausencia de Dios, en el sentido que yo no lo quiero en mi vida y eternamente lo expulso, ¿sí? No, yo quería hacer una pregunta sobre el Dios bonachón. ¿Puedo hacer Sí, íbamos a retomar sobre esto, sí. Sí, mencioné brevemente la caricatura, pero viene bien porque voy ahora a hablar sobre esto. No, el tema de una de mis preguntas es, por ejemplo, el pensamiento típico que tenemos es, bueno, me mando total, Dios después me perdona. Claro. ¿Qué? Sí, está muy bien. Esto es una trampa. Voy a adelantar algo, total, yo creo que vale la pena. Ojo, porque muchos, muy bien lo que rescata Nati, que dice, bueno, total, después me arrepiento. Seguro que si yo empiezo a adquirir el hábito de hacerla mía y no seguir la voluntad de Dios, seguro que me va a ser tan fácil arrepentirme. Sinceramente, ¿seguro que voy a querer vivir con Él eternamente? Fíjense, hay alguna cosa muy sabia que decía Santo Tomás, y tiene que ver con este tema, así que podemos extendernos, aunque lo adelantamos, no tiene, pero me parece importante esto. Fíjense, porque uno dice, bueno, me arrepiento a último momento, total, hago en mi vida. No, momento, ¿saben lo que pasa? En la medida que uno hace el mal, uno va como acostumbrándose cada vez más espontáneamente a orar el mal. En la medida que uno rechaza la voluntad de Dios, uno va acostumbrándose más espontáneamente a rechazar la voluntad de Dios. Es un camino, no es una decisión puntual, es a lo largo de la vida. Entonces, uno va construyendo lo que decía Santo Tomás como una segunda naturaleza, donde cada vez me es más fácil obrar el mal, rechazar a Dios, y cada vez me sale más espontáneamente. Entonces yo voy construyendo esa segunda naturaleza en mí a través de varias veces que quise hacer mi egoísmo y no seguir la voluntad de Dios.
me voy a encontrar en una situación tal que va a ser muy difícil la conversión. ¿Por qué? Porque he estado construyendo como una especie de cascarón, fruto de mis propios pecados. Entonces no es tan fácil decir, bueno, total me arrepiento. Momento, yo me estoy encerrando en una situación donde yo soy el centro, donde yo soy el que dicta las normas, a mi manera, y voy a querer en ese momento participar en el banquete comunitario del reino, cuando toda mi vida me acostumbré a hacer la mía. Ojo, me va a salir más espontáneamente decir, hago la mía, los demás que se arreglen. Entonces, eso de tirar manteca al techo todo el tiempo y después arrepentirme a último momento, no funciona así porque los seres humanos no somos así. Como también la contraparte es que si uno sigue la voluntad de Dios, cada vez le es más fácil lograr el bien. El camino a la santidad. El camino a la santidad, a pesar de las noches oscuras, es que uno, en la medida que abraza la voluntad de Dios, le es cada vez más fácil seguir esa voluntad, porque va construyendo el hábito de santidad y va entrando en la gracia santificante, la vida de la gracia. Sí, Nati. No, estaba pensando en el tema de la conciencia, ¿no? Cómo uno va callando la conciencia cuando obran mal, cuando decís... Llega un momento en que uno ya pierde el discernimiento. Claro, la anestesia, la conciencia. Claro, es como que a veces uno, por ejemplo, al principio me cuesta decir malas palabras. Y después cuando yo me acostumbro a decir malas palabras me sale normal. Claro, sí, bueno, ya digo 3 palabras y una mala, después son 2 y una mala, y así sucesivamente, ¿no? Está muy buena comparación, sí. Sí, o por ahí también el tema de cuando uno, por ejemplo, no está acostumbrado a gritar, la primera vez le cuesta un montón, le parece horroroso que levantó el tono de voz, pero después empieza a ser costumbre. Entonces, en cierta forma, lo que decía Claudio también está buenísimo, porque es como que vamos callando la conciencia y se aplica para ambos lados, ¿no? Tanto para el bien como para el mal. Exactamente. Eso lo desarrollaba muy bien Santo Tomás. O sea que es por cierto, una falacia que está muy extendida, por supuesto, ¿no? Eso de, total, después me arrepiento que vivo. No es así, no funcionamos así. ¿Por qué? Porque existe la vida de la gracia. Y la vida de la gracia, a través de la cual Dios quiere santificarnos, ir santificándonos, implica que cotidianamente con nuestros gestos importantes, gestos que optamos por Dios y por los demás, seguir su voluntad, mirar al prójimo o mirarnos el ombligo, vamos construyendo aquello que queremos ser para la eternidad. No somos simplemente instantes que hacemos sí, no, sí, no. Es un camino, el camino de la santidad es un camino, y en ese camino vamos con la ayuda de la gracia, fundamentalmente sin la gracia no podríamos hacer nada, pero vamos permitiendo que esa gracia sea cada vez más permeable en nosotros. Entonces eso nos va santificando y eso es lo que va permitiendo esos gestos de santidad que salgan más espontáneamente. Más allá de que siempre necesitamos conversión. En cambio, si nos acostumbramos a rechazar y dejar a Dios de lado y que esa vida de la gracia no se haga en nosotros, va a ser un desierto nuestra interioridad al final de nuestra vida. Tan fácil nos va a hacer salir de ese desierto. Ojo, y no estamos hablando acá de nuestra voluntad, ¿Vamos a querer participar de un banquete comunitario cuando siempre el centro de nuestra vida fue nuestro propio egoísmo? Lo dejo pendiente. De manera que, como digo, ustedes siempre interrúmpanme si hay algún comentario, por favor. Hay preguntas. Sí, por favor. Belén dice... Claudio, en el momento de la muerte, ¿no pasa cada uno por su juicio? ¿O al morir hay atemporalidad hasta la segunda venida? ¿O dónde esperamos ese juicio final? Perfecto. Coca dice, gracias Belén, esa era mi pregunta el jueves pasado, genial. pero ahora se puede expresar. Perfecto. La Iglesia distingue 2 juicios que, si quieren, es la cara comunitaria y la cara personal de ese juicio. Nos espera a todos nosotros, después de nuestra vida, un juicio particular.
¿Qué quiere decir este juicio particular? ¿En qué consiste? Bueno, ya habíamos dicho, para no volver sobre el tema, que es claro, en el Nuevo Testamento está lleno de citas de Dios como juez. Esto es muy claro. Entonces ahora lo que nos preguntamos, a la luz de estas preguntas, ¿no?, que nos hicieron nuestros amigos, ¿en qué consiste el juicio? Bueno, lo primero que hay que decir es que al final de nuestra vida nos espera un juicio particular. ¿Qué es este juicio particular? Es decir, aquí hay un momento en nuestra muerte donde se termina nuestro tiempo de conversión, nuestro tiempo de aceptar o rechazar la gracia divina. Es decir, al final de nuestros días se termina nuestro momento de peregrinación y en nuestro momento donde libremente podemos ir construyendo o rechazando esa gracia. Y nos encontramos con Dios como juez. ¿Qué significa ese Dios como juez? Para no verlo ni como un bonachón, ni como un displicente o alguien permisivo, ni como alguien que está con la balanza esperándonos. Dios es verdad, es la plena verdad. Y ante Dios, que es la plena verdad, se va a manifestar ante su gracia qué es lo que nosotros hicimos en nuestra vida, si aceptamos esa vida de la gracia en nuestra vida, y se va a manifestar, se van a caer todas las máscaras, se va a revelar quiénes somos y quiénes queremos ser por toda la eternidad. Es decir, se va a manifestar ante Dios, que es la verdad, y ante quien no podemos ocultarnos. Por eso también hay pasajes que hablan de este santo temor, porque ante este Dios, que no es una mirada condenatoria, es una mirada que nos escruta, que nos conoce, ante quien no podemos excusarnos, ni podemos no podemos ser hipócritas, no podemos dar falsas excusas, se va a manifestar quiénes somos en realidad. ¿Y qué quiere decir quiénes somos en realidad? Si quisimos participar, dicho en términos visuales, si quisimos participar o no de esta mesa del banquete que Dios nos está ofreciendo en su Hijo. Si vivimos encerrados en nosotros mismos, considerando que el criterio más importante es nuestro propio egoísmo, rechazamos la voluntad de Dios, rechazamos la vida de gracia, rechazamos ver a Jesús en nuestros hermanos, porque siempre el amor al prójimo y el amor a Dios están indisolublemente unidos, se va a manifestar que nosotros no queremos sentarnos a la mesa del banquete. ¿Se entiende? No es una sentencia que me viene de afuera y me deja desconcertado. ¿Cómo? A ver, en todo caso puede desconcertarnos un poco porque ya se acaban nuestras excusas, pero nosotros nos vamos a encontrar en ese momento con la realidad más profunda que nosotros elegimos. Enseguida te paso, como los cabritos y los corderos que los separan en ese momento. Es decir, ¿cuándo hicimos eso? Y ahí se va a manifestar nuestro verdadero egoísmo. Y se va a manifestar, sí, yo no quiero esto. Es la paradoja, yo no quiero sentarme a la mesa con el prójimo. Ante Dios, verdad, se va a manifestar quiénes somos en el fondo y qué elegimos de cara a la gracia o rechazando la gracia. Ese es el juicio. Ante Dios, verdad, emerge quiénes somos y quiénes queremos ser por toda la eternidad. Sí, Nati. No, una pregunta, ¿cuál sería entonces el primer juicio? Después voy a hablar del juicio final. No, porque el juicio particular y el juicio final... El juicio final, lo adelanto, es la manifestación comunitaria en la parusía de aquello que ya somos y que o en el cielo o en el infierno ya estamos en acto siendo. Bien. Después hay una faceta comunitaria, que es la parusía, donde Cristo va a venir verdaderamente a la historia y donde se va a hacer manifiesto a todos, a toda la comunidad, a la iglesia, a esa iglesia peregrina que por fin se va a unir con la iglesia celestial y la iglesia en purificación. Va a ser una sola iglesia y ahí se va a manifestar ante todos mis hermanos
y corporalmente, ya que va a ser también la resurrección, aquello que yo decidí ser. Y que ya, porque también otra de las cosas que hay que aclarar, es que en el momento de la muerte es el momento de lo que se llama la retribución. Retribución no en el sentido de premio o castigo que me da Dios, porque Dios es todo gracia. El drama es si yo acepté esa gracia o si yo rechacé esa gracia. Y justamente al rechazar esa gracia significa no quiero sentarme a la mesa y ser amigo de Dios, ni de mis hermanos. Eso en el juicio final, que es un momento en la historia donde Cristo va a volver glorioso, se va a manifestar ante todos aquellos que ya yo en mi muerte pasé a ser. Eternamente feliz, mi alma eternamente feliz con Dios, o en trance de purificación, ya en el juicio final eso ya no va a estar más, ya vamos a estar todos purificados, o en el infierno, es decir, eternamente mirándome a mí mismo, se va a manifestar ante todos que yo no quiero formar parte de esa iglesia triunfante, de esa iglesia resucitada. Voy a resucitar, pero para eternamente quedar eclipsado por mi propio egoísmo. Ese es el misterio del infierno, que vamos a dedicar mucho más tiempo para hablar sobre esto. Pero un poco contestando la pregunta de Nati y la pregunta también que tenía Coca y Belén, creo, son como dos momentos de una misma realidad. El juicio particular, donde en la muerte se manifiesta ante ese Dios verdad, que escruta los corazones, ¿quién soy yo? Incluso puede ser que yo mismo, enterrado en todas mis capas de justificaciones y de hipocresías, hasta yo no me haya dado cuenta de eso. Pero ojo, esto no significa que fui construyendo esa persona egoísta sin mi libertad. No. Mis propias decisiones fueron las que me colocaron en ese lugar. Un lugar donde recibo algo afuera, no, donde se manifiesta que no me interesa, que me interesa más mi egoísmo. ¿Por qué? Porque viví toda mi vida en el egoísmo, porque no me interesa otra cosa. ¿Se entiende? En ese sentido, uno va construyendo lo que va a ser su juicio. ¿Y Dios qué es? ¿Un bonachón? No. Dios es un Dios verdad, ante quien no se puede nadie ocultar. ¿Pero por qué? No porque sea una mirada terrorífica en el sentido de que me va a juzgar y no me va a perdonar una. No, la misericordia es otra cosa en Dios. Es un Dios, verdad, que ante su mirada ya no caben hipocresías. Ante su mirada caen todas las máscaras y ya no puedo, digamos, seguir con mi juego de engaños. Se va a revelar quién soy yo. ¿Quién soy yo? Aquel que yo construí con mis decisiones libres, en la medida que toda la libertad, por supuesto, están siempre condicionadas, mi conocimiento está condicionado, pero tengo un núcleo de libertad, de conocimiento, con el cual puedo decidir quién quiero ser yo por toda la eternidad. Y en eso consiste la vida. Saber si quiero vivir la vida de la gracia, con los prójimos, con Dios, o si quiero hacer de mi ombligo el criterio último. Bueno, si quiero que mi ombligo sea mi criterio último, valga la expresión, así será. Dios que me ama, pero me ama en mi propia libertad. Y si no quiero yo la amistad de Dios, eso se va a manifestar. Es un eterno decirle, no quiero tu amistad, eternamente. Y eso es un infierno, porque Dios, que me está amando y que me creó para vivir con Él eternamente feliz, yo, por esa terrible posibilidad que es ir construyendo de mí mismo mi egoísmo como centro del mundo, le digo eternamente que no a esa felicidad eterna. Es un misterio, pero es un misterio real. Es un misterio que puede verdaderamente acontecerme si yo rechazo la vida de gracia. ¿Se entiende? Sí, por favor. Gracias por Sí, por favor. Jorge dice, solo la gracia nos puede salvar. Sin la gracia no hay cielo posible.
Un solo pecado mortal nos hace perder el don de la gracia que nos salva. Es importante ser consciente de eso. No nos salva nuestro deseo. Por eso lo importante de vivir en gracia. Por eso Dios nos regala los dones de los sacramentos. Ahí se muestra su real misericordia. Justamente, ¿sí? Justamente no nos salva nuestro deseo porque por más que nosotros, como decíamos antes, deseemos superficialmente, decimos, bueno, vivo mi vida como quiero y superficialmente después me convierto y entro. No, si yo verdaderamente no quiero que la gracia me transforme, yo no puedo por mis propios medios y en este caso por mis propias hipocresías entrar al cielo, porque yo mismo no voy a querer eso, porque la gracia, que es como un estado en el que yo me voy transformando, si yo no dejé que esa gracia me transformara, como hacía un poco una comparación Jorge el otro día, voy a querer tirarme al agua y vivir mágicamente de branquias. Si yo no me preparé para vivir en la vida de la gracia, esa vida que va a ser la vida de la gloria eterna, no va a ser, no voy a quererla. Me voy a ahogar en esa gracia, no la anticipé nunca. Por eso, en ese sentido, hay que remarcar, todo es gracia. Todo es gracia y después lo vamos a ver, por supuesto, los canales que tenemos los católicos para acceder a esa gracia, no solamente es la vida interior de oración, sino los sacramentos, la Eucaristía como el centro de la vida del cristiano, ahí donde podemos acceder al mismo Jesús. O la confesión para reamigarnos con Dios cuando nos apartamos. Los católicos tenemos muchos bienes objetivos por los cuales podemos perseverar en esa gracia. Todavía no hablé de eso, pero a ver, la Iglesia no rechaza la posibilidad de salvación de los no creyentes, pero una de las razones fuertes para evangelizar, después vamos a hablar de otras, es que esos no creyentes también tienen derecho a acceder a esos bienes que la Iglesia pone en disposición para ayudarlos a esa vida de gracia, los sacramentos, la palabra, la vida de comunidad. Sí. Un comentario cortito, digo, ¿no? Que a veces es lindo, si Jesús nos deja estos, los sacramentos y todas estas como herramientas, para decirlo de alguna forma, también es un poco como un acto de humildad decir, si Dios me lo está dejando, ¿por qué me lo está dejando, digamos, ¿no? Entonces, para alcanzar, digo, esto de alcanzar la gracia, que a veces digo, bueno, me confieso directamente con Dios, no me quiero meter en ese campo, digamos, pero son estas cosas que a veces tenemos los cristianos, los católicos en general, digamos, los católicos que nos confesamos, digamos, decir, bueno, me arreglo con Dios y listo, total son pecados chiquitos, o bueno, si no puedo comulgar hoy, comulgo mañana, estas cuestiones que a veces uno se tendría que parar y pensar, ¿no? Si Dios me lo dejó, si Jesús me invita a esto, bueno, alguien que me ama y me quiere, me está diciendo, me lo está dando, por algo me lo está dando, que no limite mi pensamiento escueto, digamos, porque nosotros tenemos una mente limitada, digamos, ¿no? Entonces, si Dios, que es sobrenatural, que me ama, me quiere, me está invitando a esto, bueno, accedamos a estos beneficios para poder alcanzar la gracia y poder ir anticipando acá en la tierra un poquito del cielo, ¿no? Por supuesto. Además, fíjate que de esta manera, o sea, el camino a la santidad es un desafío para todos, pero el católico tiene medios objetivos para que ese camino no le sea tan arduo como para aquel que no cree, que no cree en esos medios objetivos. Esos medios objetivos son los sacramentos, son la palabra de Dios, la celebración. Y por eso, esta es una de las razones fundamentales. Después voy a cerrar con otras razones, que todas estas cosas que estamos diciendo no disminuyen un ápice la urgencia de evangelizar, la urgencia de prepararnos como discípulos misioneros para evangelizar.
Si es cierto que en la tarde de la vida nos van a examinar en el amor, como decía San Juan de la Cruz, ese amor lo tenemos que ir preparando a lo largo de nuestra vida, ¿se entiende? No es una cuestión puntual. La vida humana no es así. En todo caso podemos hablar de los ángeles que en su momento y fuera del tiempo, digamos, se les puso ante la opción fundamental de aceptar a Dios o rechazarlo. Bueno, nosotros no somos como los ángeles. Nosotros tenemos una vida donde tenemos que ir aceptando vivir en gracia o rechazar vivir en gracia. Es un proceso, es una peregrinación. Por eso hablamos también de iglesia peregrina. Y por eso también en nosotros está la exigencia de la continua conversión, cosa que en todo caso los ángeles no tuvieron una vida cronológica para hacerlo, se les puso ante la opción. El pecado es el mismo, el pecado fundamental es el mismo, el pecado de soberbia, tanto para los hombres como para los ángeles. El gran pecado es el pecado de soberbia. Aquellos ángeles que cayeron fue porque no quisieron aceptar a Dios como su Señor y más bien quisieron ellos ser los reyes del universo cuando son criaturas. Bueno, de alguna manera pasó lo mismo con nuestros primeros padres. El pecado fundamental es el pecado de soberbia. Sí, Sofía. Hay un par de comentarios que dice Belén, dice, claro, Dios juzga y es amor y verdad. La condena es elegida por nosotros en nuestros actos y la confesión seguida, como dice Juan Pablo II. Es un comentario aparte de Belén. Dice, digo, él, que hoy es santo, se confesaba cada 15 días y promovía la confesión. Mili dice, recuerdo una entrevista que le hicieron a Freddie Mercury, donde Freddie Mercury, supongo, donde le preguntan si quiere llegar al cielo, y él responde que no, que prefería el infierno porque el cielo era aburrido. Claro. Me dio una pena enorme, espero que no haya sido así, pero bueno, pienso que cuánta gente piensa así, qué tristeza me da. A la Ponajo, por eso el demonio no soporta a la Virgen María por su humildad. Justamente, el sexto tema que vamos a tratar se trata justamente de esa pregunta. Me sirve perfecto lo que dijo Freddie Mercury, porque pregunta, es de la estrella de Queen, ¿es el cielo un estado de eterno aburrimiento? Justamente, fíjense cómo está tan presente eso, que vale la pena volver sobre ese tema. Sin lugar a duda, es una de las cosas que muchos que están fuera de la iglesia forma parte de esa caricatura y vamos a... El mismo Borges, el mismo genial Borges, algo de esto decía, pero más adelante vamos a ver que es todo lo contrario, es justamente todo lo contrario. Lo que nos interesa entonces a nosotros, y que estábamos hablando, es que no se trata de una decisión puntual. Muchos piensan que, bueno, en el momento de la muerte, entonces ahí, claro, ahí opto por Dios, entonces ahí me salvo. Y se olvidan que no somos ángeles, se olvidan que tenemos toda una vida para caminar y vivir, en la invitación a vivir en la vida de la gracia. Si no anticipamos la vida de la gracia en nosotros, y especialmente los católicos, con el acceso a los sacramentos, el acceso a la palabra, el acceso a ver a Cristo en el otro también, entonces no vamos a adquirir el hábito que después se pide, porque Dios, al ser juez, que sin duda es juez, ¿en qué sentido es juez? Dios es verdad, repito. Ante Dios verdad, ante la mirada de Dios verdad, ya no vamos a poder tener ninguna excusa. Como decía, se van a caer todas las máscaras y se va a revelar no quién Dios arbitrariamente desde afuera quiere que yo... No, se va a revelar quién soy yo y qué quiero ser. ¿Se entiende? Sí, Nati. Sí, dos preguntas. No, por y favor, una me encanta. Y una es bien mala. Dale, por favor. No, sí, esa es la intención. No, dos preguntitas, una hablando con el tema de Dios bonachón el conjunto de buenos hábitos es lo que genera la virtud, ¿es eso? La virtud, el conjunto de buenos hábitos, eso. Y la otra, la que es mala,
es que si yo, por ejemplo, peco sabiendo que estoy pecando, pensando que después me voy a confesar, peco, me confieso, el sacerdote me da la absolución, ya estoy, ¿tiene valor ese? Primero, yo lo que diría, contestando la segunda pregunta, ¿es verdadero mi arrepentimiento si al pecar estratégicamente ya pensé que me iba a confesar? ¿Tengo un arrepentimiento verdadero? Tiene mucho que ver esto también con esas trampas que nos tendemos nosotros. Porque si yo peco diciendo, después me confieso, total, después del pecado, ¿tengo verdadero arrepentimiento o simplemente el segundo paso de mi plan para engañar a Dios? O sea, para una confesión que surte efecto, se necesita un verdadero arrepentimiento. Sea por miedo, que es el arrepentimiento que se llama la atrición, que no es perfecto, o sea por amor, porque yo descubrí que ofendía el amor de Dios. Eso es el arrepentimiento. Si yo no tengo arrepentimiento en alguna de estas dos modos, estoy tratando de engañar a Dios y Dios no se deja engañar. Y si yo no voy arrepentido al sacramento de la confesión, no hay verdadera confesión, no hay verdadero sacramento de reconciliación, porque yo no estoy arrepentido. De manera que esas tácticas no sirven para Dios. Dios necesita, es lo mismo que uno cuando quiere ser amigo de alguien y se peleó, no sigue siendo amigo si por conveniencia se vuelve a acercar a él. ¿Qué tipo de amistad puedo entablar con alguien que en el fondo sigo teniendo resentimiento y sigo diciendo, bueno, no, estoy con él por conveniencia, pero yo quiero seguir haciendo la mía? Eso no es verdadera amistad. Salvando las distancias, si yo no concurro a la confesión con un verdadero arrepentimiento, no se da el sacramento, porque no se dio mi verdadero arrepentimiento. Es decir, ese tipo de tácticas, como decía, así como Dios, que es juez, va en su verdad a juzgar, ya son las 10, increíbles, ya va a juzgar, haciendo que ante su mirada emerja quién soy yo. Eso mismo pasa en el sacramento de confesión. En el sacramento de confesión, el sacerdote es un canal de la gracia, a través que de la gracia de Cristo me perdona. Pero si no hay verdadero arrepentimiento, Dios percibe mi hipocresía y no me otorga el perdón. ¿Por qué? ¿Porque no me quiere amar? No, yo no dejo que la gracia sacramental entre en mí porque no la quiero, esa gracia. Estoy haciendo un juego. No quiero verdaderamente reconciliarme con Dios. Y si yo no quiero reconciliarme con Dios, Dios no me va a dar la gracia santificante de prepo. Necesita de un corazón abierto y receptivo. Estoy haciendo trueque. ¿Cómo? Hago trueque. Claro, no, ese tipo de cosas, podemos engañar a lo mejor a un amigo humano, pero a Dios no. ¿Por qué? Porque es malo, porque es no, porque Dios es verdad, y ante Dios verdad se manifiesta quién soy yo, y a veces se manifiesta ante mí mismo quién soy yo. Entonces, sin esa gracia, tampoco voy a adquirir y tu segunda pregunta, las virtudes, hay virtudes humanas y virtudes teologales. Las dos están estrechamente unidas, ¿no es cierto? Las virtudes humanas predisponen, es como que preparan el terreno para esas virtudes que son regalo de Dios. Las virtudes teologales son puro regalo de Dios. Las otras también las desarrollamos con la ayuda de la gracia, pero las teologales son dones. Si no aramos el suelo con nuestras virtudes naturales, todas las que vos quieras mencionar, ¿no? La honestidad, la perseverancia, la generosidad, no aramos el terreno para que las virtudes teologales hagan fruto en nosotros. Entonces, ¿el hábito qué es? El hábito es caminar esa vida, no quiero usar la palabra acostumbramiento, siendo cada vez más permeable a ejercer nuestras virtudes y permitir que las virtudes teologales, fe, esperanza y caridad, se manifiesten en nosotros cuando el Dios de la Trinidad comienza a actuar, ¿no? De manera que eso es lo que me construye ese hábito, la vida con las virtudes naturales que
permiten y promueven, y por supuesto, abrirme a la gracia y dejarme santificar, es lo que permite abrirme a la gracia y dejarme santificar, y eso es lo que va construyendo mi hábito de santidad. Es decir, voy haciéndome santo y cada vez me es más fácil y espontáneo obrar el bien. Hay algunas preguntas, supongo, pendientes. Tenemos un último comentario de Alan que no me gustaría dejarlo, que dice: la concepción que se tenga de Dios es cómo nos vamos a dirigir, a hablar a Él. Si pensamos que es un juez que por cada falta nos va a castigar, puede que nos acerquemos con miedo, diferente al don del temor a Dios. Y si pensamos en Dios permisivo, que no tiene en cuenta las faltas o que nos queda tiempo para revertirnos, puede que no sea así. Claro. El santo cura de Ars decía, y reformulo: si preguntáramos a los santos por qué están en el cielo, dirían que por seguir el impulso del Espíritu Santo. Y si preguntáramos a los que están en el infierno, dirían porque no siguieron el impulso del Espíritu Santo. Claro. Después tenemos un último comentario que dice: hay gente que no se confiesa porque teme volver a caer. No dejamos de confesarnos nunca. La misericordia está ahí. Conoce nuestra necesidad de Él y si nos confesamos, Él ahí está. Sí. Ahora dicen, no lo es, por eso no cuenta la confesión. O sea, antes de este comentario. Claro. Por supuesto, lo único que, digamos, que pide Dios es nuestra sinceridad de arrepentimiento. ¿Qué dice nuestra sinceridad? No es una fórmula jurídica. Es que nos dejemos, que estemos dispuestos a dejarnos abrazar una vez más por Dios en la reconciliación. De eso se trata, no es una cosa abstracta ni teórica. Que abramos nuestro corazón cuando caemos, de dejarnos de vuelta a reconciliar con Dios y nunca dejemos de confesarnos, porque eso también es un ejercicio de apertura del corazón y un ejercicio de confianza de que la gracia nos renueva. ¿Hay algún otro? No. Bueno. Entonces, muchas gracias por la participación. Sofi, pobre, estuvo leyendo más comentarios que opinando. Estuvo buenísimo. Bueno, son las 3 páginas. Bueno. Muchas gracias a ustedes y nos vemos la próxima, si Dios quiere. Gracias, muchas gracias por la participación tanto de ustedes desde el otro lado de la pantalla y de Nati y Sofi. Un millón de gracias. Hasta luego. Chao, gracias.